Derecha. Vamos a orar en este momento por el charlista. Estamos agradecidos con Dios porque nos ha mandado a nuestro hermano Roberto a que esté presente aquí para transmitir la palabra de Cristo. Señor, gracias porque has traído a Roberto a regar semilla fértil en un terreno donde hay mucha necesidad, Señor. Yo sé que tú estás obrando con poder y le estás dando a Roberto en este momento el Espíritu Santo para que Él se derrame en él y cada palabra que salga de su boca sea para bendición de todos los que aquí nos encontramos en esta asamblea. Bendito y alabado seas. Amén. Amén. Mi querido pueblo de Orel, qué alegría volver a estar con cada uno de ustedes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, Orel Internacional, porque sé que estábamos llegando a muchas partes del mundo. Y cada vez que he venido a Orel, veo que el grupo cada día va creciendo, veo muchas caras conocidas, muchas caras nuevas, y eso pues me llena de alegría porque la obra del Señor no se detiene si lejos de eso utiliza las tecnologías para que podamos llegar a tantas personas necesitadas. Y menciono todos esos detalles porque en este momento que estamos de Adviento, ¿verdad?, de preparación para el niño Jesús, aunque algunos están pensando más que cuándo van a pagar el aguinaldo, que hay que comprar los regalos, los gastos que vienen, etcétera, etcétera, nos desenfocamos y nos olvidamos de lo más importante del efecto de la palabra Navidad y de la preparación que nosotros debemos de tener como cristianos. Y hoy en esta noche, esta tarde, este día, el Señor les viene a recordar de esa preparación que usted debe de tener. Sí, la preparación individual que usted debe tener para prepararse de ese nacimiento. Y quiero empezar con una pequeña historia, recordando a un gran querido amigo que tuvimos el privilegio de tener en la nunciatura, a Monseñor Viola, ¿verdad? Fue secretario del señor nuncio hace varios años. Ya escaló él, ¿verdad? Está en el tercer nivel, está a punto ya de ser nuncio. Es una carrera, pues, para poder llegar a ser nuncio de casi 18 años para lograr eso. No se mira a simple vista cuando un nuncio se presenta, pero son 18 años, ¿verdad? Y es una preparación no solo en que tienen que saber 5 idiomas, sino que haber estado en varios países, 5 países, y al mismo tiempo pues tener esa preparación. Entonces nos contaba en uno de los cursos que tuvo el detalle de darnos a los que íbamos a misa diario en la Anunciatura, una historia de una señorita que él conoció, que ella era de misa diaria y él era no solo consejero y confesor, sino que le daba seguimiento ahí en ese caso. Y veía que ella tenía una relación íntima con Dios, ¿verdad? De ser una buena persona, misa diaria, rosario, visita al Santísimo. Pero observaba que en la misa había un joven que la perseguía a ella, ¿verdad? Pero que no le daba una buena pinta. Y en efecto, pues ese mensaje del Espíritu Santo que Monseñor detectaba, más adelante lo vinieron a descubrir que esta persona era una persona satánica y que lo que quería era a ella conquistarla y botarle la santidad y la bendición que ella tenía. Entonces, a medida que él intentaba buscarla, ella le empezó a acompañar a misa, aunque él le perjudicaba por las maldades en las que él andaba, pero eso hizo de que la luz de ella llegara a un momento que él no pudiera resistir. Le confesó lo que le hacía de los trabajos espirituales a ella, y al final, como Dios no se deja ganar, ella logró a él hacer que llegara a un paso de conversión. Finalmente, él cuenta en su historia, nos compartía de que ellos se casaron, ¿verdad? Y después de haber sido él una persona satánica, profundamente en el mal, ¿verdad? Se ha convertido en un hijo de Dios e inclusive pues estaba sirviendo en una comunidad. Entonces, ahí él contaba también y compartía de que fruto de esa santidad que esa señorita ella irradiaba y el esfuerzo que ella hacía, era lo que lograba que él se haya enamorado de ella y que lograra convertir. Claro, aquí estamos viendo un ejemplo superlativo, ¿verdad? De una persona que estaba muy metida en el mal y de una persona que estaba muy metida en el bien. Entonces dijo de que teníamos que buscar la santidad y ese era el curso que él nos daba en ese momento. Y dijo que nos atreviéramos a ser buenos hijos de Dios, porque para los hijos de Dios siempre todo va a ir para bien.
y que ninguna maldad va a caer sobre esa persona, y que las pruebas que vienen en camino a las personas que están en santidad, pues Dios le ayuda a superarlas. Y entonces, de esa historia que les estoy cantando, nació esta prédica, y el mensaje de esta tarde, esta noche, se llama Atrévete a ser un buen hijo de Dios. Pero para poder respaldar este mensaje, nos vamos a ir a la palabra de Dios y nos vamos al Antiguo Testamento. En el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Les doy un momentito para que lo busquen. En el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y leo la palabra de Dios para ustedes. Últimas órdenes de David. La muerte de David se acercaba por momentos, así que David ordenó a su hijo Salomón: voy a emprender el último viaje, como todo el mundo. Ten valor y pórtate como un hombre. Cumple las ordenanzas del Señor tu Dios, haciendo su voluntad y cumpliendo sus leyes y mandamientos, decretos y mandatos, según están escritos en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Palabra y promesa del Señor. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Bien, entonces, ¿qué estamos en este momento? Sí, estamos hablando que estamos en un momento de Adviento, pero también estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Y de quién estamos hablando aquí en el Antiguo Testamento y en qué momento estábamos? Pues resulta de que nada más y nada menos que el personaje más importante del Antiguo Testamento, el rey David, y que había mandado llamar a su hijo Salomón. ¿Por qué? Porque David ya era una persona anciana, y dice ahí la palabra de Dios de que él estaba ya a punto de morir. O sea, la muerte se acercaba por momentos, ¿verdad? Decía ahí en un versículo anterior, pues que tenía unas concubinas que le daban calor, ¿verdad? Por el frío que le estaba aguantando, y ya estaba en las últimas circunstancias. Y mandó a llamar a su hijo Salomón para darle estas instrucciones. Pero antes de entrar a las instrucciones y a los pasos que aquí le daba en esto, en esta profundidad de esta cita, les quiero recordar para algunos que no saben quién es el rey David, para que les dé sed de ir a buscarlo. Fíjense que el rey David es reconocido, ¿verdad?, por muchas cosas que hizo, ¿verdad? Le decía que era la figura más importante del Antiguo Testamento, ¿verdad? Fue ayudante del primer rey, él fue el segundo rey, ¿verdad? El primer rey, ¿quién fue? Saúl, ¿verdad? Que cuando supo que David iba a ser rey, ¿verdad? Lo persiguió fuertemente y lo quiso matar. Y es más, David se escondió en una cueva, Saúl llegó allí a hacer sus cosas personales, y ahí es donde David le demostró que le había perdonado la vida, cortándole un pedazo de tela, y le dijo: yo te perdono la vida, te pido que tú me la perdones, ¿verdad? Entonces ahí dice también la palabra de Dios que Saúl se le había metido el demonio porque por eso lo quería matar, ¿verdad? Fue ungido por Saúl, ¿verdad? El que ungía a todos los reyes, famoso porque tenía una onda y mató al gigante Goliat, ¿verdad? De los filisteos, y donde ganó la batalla, pues el pueblo de Israel. Y no solo eso, sino que algunos tuvimos el privilegio de estar en una de las obras de teatro, en un aniversario donde fue manifestado pues esta cita, ¿verdad? De rey David, que tocaba, tenía virtudes de canto, danzaba. Y por supuesto, dice la palabra de que David era el único que tenía un corazón semejante al de Dios. Imagínense la profundidad, tenía un corazón semejante al de Dios. Pero todavía más, David, queremos conocer cuántos salmos tiene la Biblia. 150 salmos. Y resulta de que a David se le atribuyen 70 salmos. O sea, casi el 50% de los salmos se le atribuyen a la inspiración de David. Y le vamos a parar a David porque si no sería una prédica y horas completas de este personaje, y nos vamos para su hijo Salomón. ¿Quién era Salomón? El sucesor que se convirtió en el tercer rey de Israel. Claro, me retengo un poquito que no solo tenía virtudes de David, sino que como era pecador, que el problema ¿cuál era el de David? Que le gustaban las hipotas, ¿verdad? Que mandó a matar a Urias, y esa historia no vamos a detener ahí, solo los dejo picados para que ustedes se vayan a buscar y a estudiar el primero y segundo libro de Reyes. Y entonces,
por ese pecado que él cometió, entonces Dios decidió que a su hijo Salomón le iba a delegar a hacer la construcción del templo, ¿verdad? Que le dio las medidas, los codos y todo eso está ahí en la palabra de Dios. Vino Salomón y al heredar, ¿verdad? El reinado de David, cuando David murió, que después nos vamos a regresar a la cita, logró que el pueblo de Israel tuviera una prosperidad económica como nunca la había tenido, ¿verdad? Les decía que construyó el templo, ¿verdad? Y logró construir el arca de la alianza. Me detengo ahí con estos dos personajes y ahora sí podemos entrar a la cita donde nos decía la palabra de Dios. Y les recuerdo ahí en ese momento. Decía de que la muerte de David se acercaba por momentos y que por eso lo mandó a llamar a su hijo Salomón. ¿Y qué le dijo? Voy a emprender el último viaje como todo mundo. Todos nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos. Y aquí va la instrucción profunda para que se convirtiera él en un buen hijo de Dios. Ten valor y pórtate como un hombre. Significado de decir, hombre, buena mujer, buen hombre. Dice, cumple las ordenanzas del Señor tu Dios, haciendo su voluntad y cumpliendo sus leyes, mandamientos, decretos y mandatos, según está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quieras que vayas, que sería el premio, ¿verdad? Para que iba a tener si hacía eso. Entonces, cuando decimos en la ley de Moisés, si nos ponemos a buscar leyes, mandamientos, decretos, si nos vamos a la tradición judía, no, ni ellos la podían cumplir porque eran 2.800 leyes y decretos. Entonces, ¿qué hizo Dios en su infinita sabiduría? Le dio a Moisés la tabla de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Para que nosotros nos facilitara la vida. Y entonces, para los que no nos acordamos o cuando llegamos al número 6, ya la memoria no falla, aquí las traje anotadas y se las voy a leer rapidito. Dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificar la fiesta del Señor. Ir el domingo a misa. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no levantarás falsos testimonios. Noveno, no consentirás pensamientos impuros. Y décimo, no codiciarás los bienes ajenos, ni la mujer ajena, ni el hombre ajeno. Y todavía Dios en su infinito amor, cuando vino Jesús a la tierra, nos dijo un mandamiento les trae el Señor. El 11º mandamiento, el amor, que nos amemos unos con otros. Pero no voy a profundizar sobre eso. Estamos hablando sobre atreverse a ser un buen hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en este momento? Tenemos a un rey David cansado, fatigado, que había saboreado las mieles del amor de Dios y que lo que quería era que su hijo Salomón le fuera bien en la vida, que fuera próspero donde quiera que fuera, para que fuera feliz, como él lo había sido, a pesar de sus debilidades y pecados, que también Salomón cometió también sus pecaditos por ahí, ¿verdad? Pero no me quiero detener en esos detalles, porque solo les dejo ahí la intriga para que ustedes lo vayan a buscar, para que vayan a investigar y se llenen de la palabra de Dios. Y menciono los 10 mandamientos porque aquí está la instrucción. Hay algo que se me olvidó de la historia de la niña y que Monseñor Viola decía, cuando nosotros buscamos la santidad, el Señor nos protege con sus manos y nada nos cala. Y las cosas que sucedan tienen un propósito para que crezcamos espiritualmente. Pero cuando nosotros pecamos, abrimos puertas espirituales, nos debilitamos y nos pasan circunstancias por ese mismo pecado que son consecuencias de los actos que hemos cometido. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a confesarnos para poder renovar esa relación íntima con Dios. Entonces, menciono eso porque realmente el sacramento de la confesión es lo que hace, pues limpiarnos para volvernos a poner esa barrera de protección de hijos de Dios. Y entonces, después de que estamos oyendo toda esta situación de David,
que está dándole instrucciones a su hijo Salomón, y que el gran David, con toda su experiencia, le dio al gran Salomón, porque el gran Salomón también fue, ¿verdad? O sea, fue un gran personaje. Entonces, vamos a decir, pero yo no soy como David. Yo no puedo llegar a ser como David. Yo no puedo llegar a ser como Salomón. ¿Y por qué usted no puede buscar la santidad? ¿Por qué no usted puede hacer el esfuerzo de crecer y atreverse a ser un buen hijo de Dios? ¿Qué le impide a usted? Ya sabemos, el pecado, pero no me quiero adelantar a la palabra pecado, sino que vamos a ver antes de que en esta situación que ellos estaban y que estaban diciéndonos a nosotros de que estando de la mano de Dios las cosas nos pueden ir diferentes, yo le preguntaría a usted, mi hermano, mi hermana, ¿qué le impide a usted atreverse a ser un buen hijo de Dios? No para que nos miren los demás, sino que para prepararnos para el ambiente y para tener prosperidad y ser felices aquí en la tierra. No me lo responda a mí, respóndaselo a lo más profundo usted de su corazón, por esta instrucción que el Señor le está dando en este momento. Entonces, ¿cómo se sentía David en ese momento? Pues cansado, deseoso ya de terminar de entregarle a Salomón. ¿Y cómo se sentía Salomón? Yo no sé si Salomón se sentía feliz porque el papá se iba a morir, iba a tener toda la riqueza y todo el poder, o se sentía afligido, ¿verdad? De lo que él estaba heredando en ese momento. Eso sí no se lo podía responder. Pero lo que sí le puedo decir es que cada uno de nosotros, independientemente de los pecados que cometemos, podemos ser buenos hijos de Dios. Y voy a seguirles haciendo más preguntas. ¿Tiene usted el valor de ser buen hijo de Dios? O comencemos una más atrás. No me había dado cuenta si estoy siendo o no estoy siendo buen hijo de Dios. Bueno, Huberto, no te metas conmigo porque eso no te compete a ti. Bueno, esa es una decisión entre usted y Dios. Ahora yo le preguntaría, ¿cumple usted los mandamientos? No me lo responda tampoco a mí. Usted anote los mandamientos, sáquelo. Eso está en San Marcos 10, el 17 al 19. Mire, de ahí lo saqué yo, lo anoté ahí. Y póngale una nota, ¿verdad? Ama a Dios sobre todas las cosas. Bueno, ahí le vamos a poner que tengo 10, ¿verdad? No tomarás el nombre de Dios en vano. Uy, Dios guarde, ¿cómo voy a tomar el nombre de Dios en vano? También ahí tengo 10. Santifico las fiestas. Bueno, de los 4 domingos o a veces 5 que tiene el mes, voy 3. De ahí otro lo hago virtual. Como ahora virtual también vale, ¿verdad? No sé si vale, eso no sé. ¿Verdad? Si usted está enfermo y no puede caminar, pues creo que sí le puede valer. Pero si usted está sanito y no va, entonces ahí sí creo que no le vale, ¿verdad? ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? Ah, es que si conocieras a mi papá, entonces ahí mejor pongámonos 5, ¿verdad? Para que estemos ahí a la mitad, ¿verdad? No matarás, es que a veces no hay que matar, ¿verdad? Solo con pistola o con cuchillo, ¿verdad? Sino que se puede matar con una mirada, con una palabra, ¿verdad? Con un desprecio, ¿verdad? No cometerás actos impuros. Yo ni sé qué es eso, Roberto, así que ahí ponerme 10 también, ¿verdad? Y así podríamos ir uno por uno. Y en el amor, ¿cómo estamos? No, ahí estoy enamorada del amor. Yo me amo. No lo sé, respóndase usted y a usted ahí se va a calificar para ver si usted está cumpliendo los mandamientos. Fácil, no las ha puesto. 11 preguntas que usted se tiene que responder. Entonces, ahora voy con la otra. ¿Cómo está su relación con Dios? Porque también dice la palabra de Dios que David, y ese punto se me quedó, mire, era una persona que danzaba, cantaba y oraba, ¿qué? En todo momento. Y si seguimos el ejemplo de David, ¿usted cada cuánto ora? Porque a veces tenemos a Dios bombero, ¿va? Que cuando tenemos una emergencia, Dios mío, ayúdame, ¿verdad? Y son muchos somos así en esa situación, ¿verdad? Otros tenemos la disciplina de que a las 6 de la mañana nomás abrimos los ojitos, o a las 5 o a las 4, ¿verdad? Nomás gracias, Señor, porque abrí los ojos y hacemos una oración. Hay un estudio que dice que cuando preguntan de que qué es lo primero que hacemos al despertar, dicen, unos respondían, hacer una oración, ir a lavarme los dientes. No, lo primero que ahora se hace, dice que el 85% de las personas lo que hacen es
revisar el celular. Imagínense si pusiéramos un protector de pantalla celular que estuviera con un recordatorio para cobráramos, creo que nos puede cambiar la vida, ¿verdad? Decir una idea. Entonces, ahora sí, vamos a hablar del pecado. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios y nos hace débiles? Es el pecado. ¿Y cuándo nos volvemos a poner la barrera? Cuando nos volvemos a reconciliar, cuando nos volvemos a confesar. Y fíjense que Dios es tan lindo y que la misa tan perfecta, de que está el yo pecador, que cuando comienza la misa y cuando llegamos tarde a misa, nos perdemos la oportunidad de hacer una pequeña confesión y pedirle perdón y volvernos a reconciliar con Dios. ¿Saben ustedes que el inicio de la misa, después de que el Padre dice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué hace? El yo pecador, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, y es una reconciliación con Dios. Imagínense qué lindo ese detalle. Lo que pasa es que no, a veces no lo dimensionamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y revisemos el pecado. No sé cuál será el pecado que a usted le atribula. ¿Cuál es el pecado que a usted le persigue? No me lo responda a mí tampoco, ni encienda el micrófono y diga, no, eso es privado. Dígaselo al confesor o dígaselo a usted mismo. Todos nos conocemos y todos. Yo me declaro pecador y necesitado de Dios, pero deseoso de estarme reconciliando con Él constantemente. Así me declaro yo. Soy un pecador y que Dios me tiene aquí hablándoles a ustedes por su infinita misericordia. Sí, porque a mí me gustaba sentarme escondido en la última banca y miren, me mandó adelante porque por andarme escondiendo. Así que el que se esconda, así le puede pasar también. Bienvenido al Ministerio de Prédica para los que andan escondiendo. Entonces, haga esta reflexión de esa evaluación de los 11 mandamientos que le dije, 10 de Moisés, más el que nos trajo Jesús, más los pecaditos que nos están atribulando, que todos son pecadores. Fíjense que cuando este mensaje me vino, fue de mis primeras prédicas, fue como decía ahí mi querido hermano Gallego, me decía, los predicadores le ponen número, esta es la número 3, o sea, este es del año 2013, ahí nació este mensaje y ha venido cambiando y teniendo sus modificaciones, ¿verdad? Y igual el testimonio ha ido cambiando, evolucionando. Yo quiero abrirles mi corazón y muchos de los que están aquí me conocen y saben las pruebas que yo he pasado y gloria a Dios porque Dios ha permitido que pasen pruebas, pruebas económicas, de divorcio, de situaciones legales, complicadísimos, muchas circunstancias. Y yo doy fe de que de todas esas el Señor me ha librado por su amor y por su misericordia, gloria a Dios. Y ya tenían después de la pandemia, quizás ahí del 2001, 2002, 2020, 21, desde el 2021 después de la pandemia, una estabilidad en muchas áreas de mi vida, ¿verdad? El Señor me dio una buena esposa, ¿verdad? Mis hijos pues se graduaron, mi hijo está ahora en Virginia estudiando su ingeniería, mi hija está en España sacando su administración. Claro, los extraño por supuesto, y he tenido una mejoría económica y una tranquilidad, predicando, sirviendo en la radio, en la escuela de prédica, dando clases y evaluando a predicadores, por misericordia de Dios. Y 3 años que había estado como en un nivel de tranquilidad que decía, pero no me podía pensar de ese momento de tranquilidad que yo estaba viviendo, hasta hace exactamente 3 meses. La primera semana de septiembre. ¿Qué pasó? Habíamos construido un nuevo parqueo allá en la empresa, ¿verdad? Y yo era de los primeros que me iba a parquear, como que si mi carro fuera 4x4, pero realmente no era así. Habíamos metido un bocata ahí para nivelar. Y en el momento que iba a salir a las 5 de la tarde, porque hasta eso Dios me ha ordenado de trabajar un poco menos, aunque a veces me he quedado a trabajar muchas veces en la noche. Cuando ya iba a salir con el carro, iba a retroceder, el carro lo encendí y vino de esos vientos huracanados de las tormentas que muchos saben que cayeron aquí en septiembre y levantó un plástico que lo habían puesto en una barrera para que no se lavara y venía la gran tormenta negra y en el carro. Bueno, dejé el carro encendido, me bajé del carro, puse una escalera,
¿verdad? Bajé el plástico, ¿verdad? Tranquilamente. Dije yo, bueno, como ya viene la tormenta y el viento lo levantó, si no se va a lavar y de nada sirvió el trabajo que hemos hecho mientras construimos el muro. Y cuando ya venía de regreso, pum, 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 quizás porque estoy algo gordito, la escalera se partió por la mitad. Y en ese momento que yo estaba todavía a una altura de 1,5 metros aproximadamente, me vine de zapotazo, como decimos. Y caí con el codo izquierdo. Y fue un gran estruendo que llegaron varias personas ahí y se me zafó la clavícula del hombro izquierdo. Y llega la gente y, ingeniero, se cayó. Y le duele. Y se golpeó. Sí, todo así como están riendo algunos ahí. O sea, yo por dentro enojado y la gente, pero la gente me lo hacía riendo. Y le duele. Y lo levantamos y dice, no, permítame que no sé si me he quebrado, si estoy bien. Pero al mismo tiempo yo enojado conmigo mismo de lo que había pasado, se pueden imaginar. Y en ese momento que estaba yo en el suelo, que me tardé casi 20 minutos en recuperarme, ¿verdad? Yo dije, Dios mío, ¿por qué me pasó esto? Si ayer había ido a Hilo Vasco a predicar a San Miguel Arcángel, y la semana pasada me diste una prédica de emergencia, y había estado visitando al Santísimo todos los días, o sea, empezó la película, y yo empecé a renegar y a salir el hombre viejo, ¿verdad? De no ser un buen hijo de Dios. ¿Por qué? Porque había tenido muchos años de estabilidad. A tal grado de que esa zafada, pues ya se imaginan, ir a un quiropráctico para que me pegaran a la primera radiografía a ver si no había fractura. No había fractura. Y luego, quiropráctico, después de 8 terapias de una mujer karateca, así como de 1,20 m, que yo decía que no me iba a hacer nada y que cuando agarraba un pañal y me estiraba el brazo, yo decía, esta mujer me va a matar. Gran karateca la mujer, ¿verdad? Y me hizo llegar el hombro, gracias a Dios. Más sin embargo, me ha quedado una tendonitis aguda y he estado en terapia y ya llevo ya 3 meses y todavía no me he podido recuperar. Pero yo me fui al Santísimo como todos los días, así es porque tengo la virtud que a la vuelta me queda el Santísimo, que maravilloso Dios. A veces paso 2 veces, tengo ese regalo. Y yo le fui a reclamar al Señor, Señor, si yo te sirvo, si yo hago esto, si yo hago aquello, y el Señor no me respondía, y yo, si le estoy honesto, y se me venía a la mente la gente cuando se reía y me decía, y le duele, y se cayó, y entonces, me explico, me sentía burlado conmigo mismo. Y entonces, después de 5 veces que fue el Santísimo, el Señor me respondió y me dijo, paciencia. Cuando Él me dijo paciencia, dije, más paciencia de la que tengo, Señor, con todo lo que he pasado. ¿Qué es lo que quiero ahora? Y empecé en un proceso de revisar nuevamente mi vida, porque estaba yo, a pesar de que estaba en la batalla espiritual de muchas cosas en mi área, queriendo, en el afán, estaba entrando nuevamente. O sea, el Señor me estaba pegando un alto a través de eso. Ya mis botas plásticas ya las regalé de hule. La pala que tenía mi nombre también ya la heredé, ¿verdad? Y ya no estoy haciendo ni mezcla ni nada de cosas de construcción, sino que ahora estoy dando instrucciones, ¿verdad? Y he entendido que tengo que hacer un nuevo enfoque en mi vida, ¿verdad? El Señor me estaba a través de la caída hablando. Claro, la siguiente semana me tocó predicar con el brazo, y en ese día que fui a predicar, todo el mundo me saludaba y me daba en ese hombro, Roberto, que alegría verte, y ¡pam! Me pegaba el hombro, y como no sabían, y yo por dentro sufriendo. Hace un mes que yo estaba también desesperado y que no podía, el brazo me llegaba hasta aquí más o menos de lo que podía levantar. Me regalan el servicio en mi grupo de orar, de apoyo extremo, de orar al frente. Y miren, creo que Pietro, no sé si es el que llevó la alabanza, no lo sé, pero 3 veces cantaron cuando levanto mis manos, y cada vez que oía que levanto, ponían la alabanza, no tienen idea. Yo tenía que hacer una sonrisa, pero por dentro tenía un dolor extremo. Pero después de esas 3 veces de la oración, miren cómo empecé a mejorar. O sea que el Señor quería, a través de la alabanza, empezarme a estirar los tendones. Y el broche de oro fue el jueves pasado,
que mi líder llegó y me dijo, Roberto, ¿cómo seguiste este paso? Fíjate que estoy ya un 95%, pero no me curo. Ya se lo entregué al Señor porque ya me aburrí. Le dije, hago terapia, y me dicen los médicos que no tengo nada, pero a mí me duele. Y en la mañana me levanto con dolor y en mediodía me tengo que tomar una pastilla. Voy a orar por ti. Oro por ti, por mi salud, y he empezado una mejoría. O sea que el Señor quiere que sigamos siendo buenos hijos de Dios y buscándolo a Él, a pesar de las circunstancias, de los dolores, los sufrimientos que tengamos, y a pesar de que decimos que estamos en tiempos de estabilidad y que nos viene la tormenta, y que decimos, ¿y qué pasa, Señor? Y que siempre la vida va a ser sin tormentas. No sé, le pregunto a usted. O me tengo que ir a revisar sobre los 11 mandamientos, a ver cómo estoy yo ahí de evaluado y dónde estoy fallando. O me tengo que evaluar en los pecados que estoy cometiendo y estoy abriendo puertas espirituales. No lo sé. Tengo que orarle, pedir al Señor para que me siga dando la sabiduría y para que en ese proceso de que mientras estamos aquí en la tierra, tratando de ser felices de la mano de Dios y que luchando espiritualmente nosotros los pecadores, en reconciliarnos con Él y de ser buenos hijos de Dios, pues que la llevemos de la mano de Dios, vea que nos sostengan con su mano. Yo les abro mi corazón porque realmente fue una prueba bien dolorosa después de 3 años de estabilidad en todas las áreas de mi vida. Puedo decirles de que el Señor me ha hablado y me dijo paciencia y sigo teniendo paciencia porque he sido un gran impaciente. Pero he entendido que solo siendo un buen hijo de Dios, mi vida puede cambiar. Entonces, a pesar de que todavía me duele un poquito el tendón, y a pesar de que a algunos todavía les da risa cuando les digo de que me dijeron, y le dolió, y se cayó. Sí, cuando a usted le sucede algo, dígase usted, y me dolió, y me caí, ¿verdad? No lo sé. Yo le diría que hemos hablado de cosas maravillosas y preciosas, donde un rey David, el gran rey David, le dio unas instrucciones a su hijo. ¿Por qué le dio? Para que fuera feliz y fuera próspero. ¿Próspero qué? En todas las áreas de su vida, no solo en lo económico, prosperidad es todas las áreas de su vida. Y entonces, también el Señor quiere que usted sea feliz y próspero y que las batallas, las dificultades y las pruebas que usted tenga, no las mire como enemigas, sino que los mire con un propósito divino. Realmente Dios es amor, Dios es misericordia. Nos estamos preparando para el adviento, para el nacimiento del niño Dios. No pensemos más en cuando nos van a dar el aguinaldo, pensemos más en que va esa noche buena, ya sea que estemos solos, que estemos acompañados, en familia, con enfermedad, con lo que fuera, que aprendamos a ser feliz con Cristo Jesús. Y para eso, solo tenemos que hacer, ¿qué? 3 cosas. Primero, lo que tenemos que hacer es atreverse a ser buen hijo de Dios. Tome la decisión. Segundo, ¿qué debe hacer? Cumplir, ¿qué? Los 11 mandamientos, los 10 de Moisés, más el del amor. Hágase el examen. Y tercero, como el rey David, usted tiene que mantenerse en oración constante para que el Señor siempre lo proteja, para que el Señor siempre le hable y para que usted pueda ser un buen hijo de Dios y sea feliz y próspero aquí en la tierra. Amén. Pero como a veces no sabemos orar y a veces no sabemos cómo pedir, vamos a hacer en este momento una oración. Vamos a cerrar este mensaje con una oración, de tal manera de que Dios empiece a trabajar estos 3 puntos que el Señor les ha venido a hablar en esta tarde, en esta noche, en esta mañana. Amén. Pongamos actitud de oración y nos vamos a proteger y sellar con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos, Señor, papito lindo, yo te doy gracias porque has venido a recordarme cosas que yo ya sabía. Pero a veces me enfoco más en renegar y protestar de lo que me hace falta o lo que considero que no tengo o lo que me está haciendo sufrir.
Yo te doy gracias por lo bueno que tú eres conmigo, por todo lo que tú me das. Y también te pido perdón, Señor, porque a veces me he quejado y he renegado de mis circunstancias. Se me había olvidado que tenía que tomar la decisión de ser un buen hijo de Dios. Y como tú, buen padre, que tú me das a mí. Pero a mí se me olvida darte a ti como hijo, mi Señor. Hoy el rey David ha venido a recordarnos de que tenemos que cumplir los mandamientos que le dijo a su hijo Salomón para poder ser feliz y próspero aquí en la tierra. No a mi manera, Señor. No a mi criterio, sino que a tu manera y a tu criterio, Señor. Yo te entrego mis dificultades en esta noche, Padre Santo. Te entrego mis anhelos. Te entrego mis peticiones. Y yo te digo, Señor, que ya no quiero que se hagan a mi manera de lo que yo te pido, sino que se hagan a tu voluntad. Porque yo quiero atreverme a ser un buen hijo de Dios. Yo me declaro necesitado de ti. Dígale, Señor, Señor, yo me declaro necesitado de ti para que tú me instruyas y aprender a ser un buen hijo de Dios. Ayúdame, Señor. Yo solo no puedo. Ya intenté de todas las maneras y yo solo no puedo, mi Señor. Ayúdame. Te necesito, Señor. Te necesito siempre. Ayúdame a ser como David, que oraba constantemente, que te alababa, que cantaba salmos. Dígale al Señor y déjese gozar por esta alabanza. Llénese de su amor como el rey David le enseñó a su hijo Salomón. Y permita que el Señor tome sus circunstancias. Maestro, necesito de un milagro. Transforma hoy mi vida, mi espacio. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre, borra mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida, y haz un milagro en esta misma hora. Ven y llámame hacia afuera, resucítame. Resucítame. Sácame esa situación en la que estoy, Señor, porque quiero convertirme en un buen hijo tuyo, Señor. Quiero atreverme a ser un buen hijo de Dios, a hacerme una autoevaluación de cómo estoy cumpliendo tus mandamientos, los 10 de Moisés y el amor. A aumentar mi oración para que tú me hables y me instruyas, Señor. A aumentar mi alabanza como hacía David en cualquier momento, si estoy en el baño, si me estoy bañando, si estoy comiendo, orando y cantando. Porque quiero que mi vida sea diferente, porque quiero que mi vida sea próspera en todas las áreas de mi vida, porque quiero que me vaya bien en todo lo que yo haga. Remueve hoy mi piedra, llama por mi nombre, borra mi historia.
esta misma hora. Ven y llámame hacia afuera, resucítame. Gracias, mi Señor Jesús, porque has venido a hablarme en esta tarde, en esta noche, en esta mañana. Has venido a tocar mi corazón y me has vuelto a recordar y me has renovado. Quiero cada día ser un buen hijo, una buena hija tuya, mi Señor. Que Dios me le bendiga, querido pueblo de Orea. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, por tan bello mensaje. Hoy en esta noche, tú nos has hablado y nos has pedido que nos atrevamos a ser unos buenos hijos, a ser una buena hija, Señor, a darme en amor, porque tú sabes, mi Señor, cómo duele ser humilde. Pero en este tiempo de Adviento, tú quieres nacer en nuestros corazones, tú quieres habitar en nosotros y tú quieres que en verdad conozcamos ese verdadero amor. Quiere que nos unamos siempre en oración y a estar siempre de tu mano, Señor. Y en esta noche también quiero ser una buena hija, mi Señor, y pedirle a mis hermanos que me apoyen en oración para orar por ese botecito virtual. Para decirte, mi Señor, que en este momento vengas al encuentro de cada uno de mis hermanos que están enfermos. Que vengas a pasar tu mano poderosa, Señor. Que vengas a quitar esa piedra, Señor, y los llames por su nombre y les dejes ese bálsamo sanador, Señor. Que los toques con tu poder. A cada uno de mis hermanos que están plasmados allí en ese botecito virtual. A cada uno de mis hermanos que también los que estamos en este momento en asamblea. Pasa tu mano sanadora, Señor.